sobre estatus, tendencias, amenazas y filogenia para establecer prioridades de conservación. En un principio, pues, hablar del grupo taxonómico de vertebrados. Pues tienen cráneo y tienen una columna vertebral segmentada, rígida, es lo que caracteriza a los vertebrata. Entonces son un grupo muy, muy diverso. Los números varían, pero podemos tomar como línea base 60.000 especies sin considerar subespecies. Y bueno, los tamaños varían de más de, decenas de toneladas como la ballena azul, a algunos de los peces más pequeños del mundo, el Pydocipris, es una especie de pez que vive por allá en el sureste asiático. Hay otro que es pelágico, de mares profundos, que mide un poquito menos, como 6 milímetros, pero por ahí está la variación tan grande. Igual asociada a condiciones de bajos niveles de oxígeno y otros factores. Pero bueno, la época más temprana en la que se han registrado especies de vertebrados van hacia casi 500 millones de años atrás, y que es cuando comienza a aparecer vida compleja animal en el registro fósil. Y bueno, la ventaja que tenemos de conocer tanto en cuanto a su historia evolutiva y relaciones entre especies a través del tiempo es precisamente la preservación de huesos. Y eso nos permite entonces poder hacer muchas investigaciones de este tipo. Y bueno, tiene una historia evolutiva muy grande. Entonces, facilita mucho su estudio en comparación de especies que no son vertebrados. Recientemente, un grupo de académicos de varias instituciones liderados en la Sociedad Zoológica de Londres, en el Instituto de Zoología, generaron un reporte en el que hablan de la amenaza de relaciones evolutivas que pueden ser perdidas debido a impactos antropogénicos principalmente. Entonces, hicieron un consenso de información para generar estas estadísticas que vemos aquí, y vamos a ver poco a poco algunas para los taxones que forman parte de vertebrata. Entonces, aproximadamente 62.000 especies conocidas para la ciencia. De estas, la proporción que se encuentra amenazada es cerca del 20%, que equivale aproximadamente a 12.000 especies en categoría de riesgo, que ya mencionábamos que es vulnerable, amenazada y críticamente amenazada, como en peligro o en peligro crítico. Y bueno, tenemos también un valor que es nuevo y que recientemente se ha calculado, que es la tendencia poblacional estimada para todos los vertebrados del mundo. Entonces, ¿cómo es posible hacer esto? Bueno, vamos a ver después cómo se genera este tipo de estimación. Entonces, desde los años 70, estamos hablando ya de casi medio siglo, había una reducción del 30% del estimado que se tenía. Para vertebrata en general, las principales amenazas son las que tenemos ahí como impactos antropogénicos: agricultura, deforestación, desarrollo de infraestructura y, bueno, explotación como mascotas, por ejemplo, como comida, muchas formas de explotación, y bueno, también como resultado de la introducción de especies invasoras. ¿Cuáles son los grupos más amenazados dentro de vertebrata? Aquí los tenemos, son anfibios, seguido de mamíferos y reptiles. Y bueno, el número de extinciones históricas documentadas, esto es de 1500 en adelante, es de 323 especies para vertebrados, considerando cualquier grupo taxonómico su interior. Ahora, la pregunta para ustedes sería, ¿por qué el grupo más amenazado son anfibios y no, por ejemplo, mamíferos, que son, por ejemplo, más visibles, más carismáticos quizás? Tenemos al oso panda, que es muy carismático, y tenemos muchas ranas. Pero bueno, ¿por qué serían los anfibios más amenazados? Porque son más susceptibles a cambios de, por ejemplo, de ambiente, de contaminación en aguas y demás. Sí, esa es una buena. No, perdón. Sí, dale. Pues que a diferencia pues del resto pues del grupo, pues es una característica que tienen ellos, que respiran pues por su piel. Entonces pues si contaminas el ambiente, si modificas
ligeramente el pH, pues puedes alterar muchas de sus funciones y pues ponerlos en peligro. Es cierto. Y bueno, para una amenaza dada, asumiendo que a los 3 grupos aquí presentes, anfibios, mamíferos, reptiles, la misma amenaza les afecta igual, asumiendo eso, comparativamente un anfibio promedio tiene un área de distribución muy pequeña en comparación con un mamífero o un reptil promedio. Entonces, al ocurrir una amenaza, la probabilidad de que afecte completamente a la población de la especie es más alta en anfibios que en los otros. Entonces también eso es importante. Son pequeños y su tamaño corporal escala a muchas variables, incluyendo pues, su rango de distribución, y eso lo hace susceptible a prácticamente cualquier amenaza. Y encima de ello, pues como mencionan ustedes, es muy susceptible a algunas amenazas en particular en comparación con otros taxones. Entonces, bueno, vamos a ver otras estadísticas para otros grupos. Tenemos para mamíferos, el número de especies aproximado es alrededor de 5.490. Hay variaciones, les comentaba, incluso hay países que hacen sus propias listas, precisamente para tratar de ser el país que es como que resalta más en cuanto a su diversidad, ¿no? Es decir, nosotros tenemos más, inflan taxonómicamente tales especies, o realmente sí encuentran disyunciones en alguna y generan subespecies. Pero bueno, aquí contando especies, cerca de 5.500, pero una cuarta parte de estas se consideran amenazadas, siguiendo criterios de lista roja, que ya conocemos, y su tendencia poblacional también está en declive. Se ha observado un 25% del estimado original de los 70 a la fecha. Entonces, ¿a causa de qué lo que se ha pues, tipificado son esas amenazas? Similares a las amenazas presentadas para vertebrata en general. La agricultura, deforestación, cacería, captura y desarrollo comercial. Venta también de estos animales. Los grupos más amenazados dentro de mamíferos van por debajo del orden taxonómico. Tenemos a los simios dentro de primates, tenemos a los delfines de río, que tenemos muy pocas especies. Tenemos a los solenodones, los solenodontes, que es una especie de, como una especie de marsupial, como el que se encuentra ahí arriba, pero de arriba es un equidna. Pero bueno, el solenodón es uno de los únicos, bueno, es el único mamífero venenoso. Muerde y tiene veneno. Los rinocerontes, manatís, los dugongs y las jutias son los grupos de mamíferos más amenazados. El número documentado de extinciones históricas es de 76. Y bueno, tenemos extinciones más recientes, es decir, considerando no las de 1500 hacia acá, sino del siglo pasado, de mediados del siglo pasado en adelante. Entonces tenemos al wallaby por allá en Australia, el monk seal en el norte, una especie de ratón y una especie de murciélago isleño, el zorro volador de las islas de Guam, el Pteropus tucudae, por cacería excesiva, en este caso para zorro volador. Y bueno, los países con especies que capturan dentro de su política pues más geopolítica, especies más amenazadas son Indonesia, México, Brasil, Vietnam, Papúa, Nueva Guinea. Como ven, son países tropicales en la región intertropical. Tenemos el caso de los anfibios. Vemos que en cuestión de números es una mayor proporción comparado con mamíferos. Más de 6.500 especies. Y bueno, como estábamos presuponiendo en cuanto a por qué están más amenazados que reptiles o mamíferos, aquí vemos que al menos en lista roja indica que hay 41% de estos como amenazados. Y la reducción de la población total estimada
o reducción de poblaciones de todas las especies estimada va más allá de las 3/4 partes. Es decir, desde los años 70 hemos visto un estimado del 80% en la reducción de sus poblaciones monitoreadas. Entonces es realmente catastrófico la reducción que se ha observado desde mediados del siglo pasado. Las amenazas son similares, ¿no? Entonces vemos que, aunque las amenazas son las mismas que otros grupos taxonómicos por biología intrínseca, se ven más afectados. Los grupos más amenazados tenemos salamandras, en particular hay algunos géneros que se ven más afectados, y particularmente especies que son insulares, que se encuentran en algunas regiones isleñas. Tenemos 37 extinciones históricas y, bueno, extinciones recientes de los 90 hacia acá, en igual regiones tropicales del mundo. Costa Rica, Sri Lanka, y bueno, los países que tienen más especies amenazadas, que las capturan, son nuevamente regiones tropicales de algunos países, Colombia, México, Ecuador, pero también otras no tan tropicales como Perú y China. Ya mencionábamos entonces algunos elementos que podrían ser susceptibles a anfibios, a procesos de amenaza en comparación con otros grupos taxonómicos. El siguiente es el grupo de las aves. El estimado ya va más allá de 10.000 especies conocidas para la ciencia. Sin embargo, ven el contraste con anfibios y mamíferos. Es solamente un 13% de especies consideradas como amenazadas. Y el estimado de la tendencia poblacional es también negativo, pero solamente 8%. Entonces, imaginen el contraste de 8 a 80, no es un error de dedo. Nuevamente, las amenazas son similares. Y bueno, los grupos más amenazados son albatros, algunas especies de pericos, faisanes, pichones. Tenemos extinciones históricas, muchas más, sorpresivamente, que de anfibios, 132 comparado con 37, 100 más. Entonces uno podría preguntarse por qué ha habido tantas extinciones de aves históricas en el pasado, y siendo que su tendencia poblacional es bajísima. Algunas recientes son cuervos y una especie de macaw en Hawái, el string macaw, el Hawaiian crow y otras especies por ahí insulares. En algunos casos tenemos la situación de que hay una sobreexplotación de la especie, y eso que ha causado su extinción. No necesariamente que tenga capacidades de sobrevivencia limitadas, ¿no? Simplemente que la presión antropogénica fue completamente directa, no fue estocástica. Entonces, aunque tengan alta capacidad de dispersión en comparación con anfibios, pues bueno, no tuvieron alternativa, tuvieron que dar pauta para otras especies. Y bueno, tenemos también los reptiles. Un número similar de especies analizadas, ya evaluadas, 9.000. Su proporción como amenazadas de lista roja son 22%. Y bueno, la tendencia poblacional estimada es del menos del 10%. Pero bueno, está restringida al número de especies, número de poblaciones monitoreadas. Realmente no implica que hubo una población de cada una de las 9.000 especies monitoreada. Pueden ser muchas menos, pero es como un muestreo que se tiene para hacer el estimado. Ya veremos más adelante de qué se trata esto. Amenazas son similares nuevamente. Y bueno, grupos más amenazados dentro de los reptiles son las tortugas, cocodrilos y una especie rara, endémica, antigua, que es el tuatara. Extinciones recientes 20, y hay algunas extinciones recientes de los 50 hacia acá, y algunas que, bueno, desde que se colectaron ya no se ha sabido más de ellos. Por ejemplo, de principios del siglo pasado. ¿Dónde encontramos especies amenazadas en mayor concentración? Son de países, a excepción de Australia, nuevamente en regiones tropicales del mundo. Entonces podemos ver que regiones tropicales albergan una gran proporción de especies
en general, y también hay una mayor cantidad de recursos útiles para nosotros. Y bueno, hay mayor presión sobre el ambiente y pues, por consecuencia las especies se ven más amenazadas. Dentro de vertebrados también tenemos peces, ¿cierto? Entonces, tenemos muchas especies y la proporción de amenazadas está pequeña, 15%. Pero bueno, hay variaciones en cuanto a las tendencias poblacionales. Para peces dulceacuícolas hay una reducción de más del 50% de las especies analizadas desde los 70s, comparado con los peces marinos, 20%. Y bueno, esto pueden ustedes explicarlo en función de la presión antropogénica que se ejerce en cuerpos de agua dulce, ¿cierto? En ríos, en lagos, lagunas. No hay dónde escapar realmente, mientras que especies marinas tienen un mar, literal, para poder, en algunos casos, escapar a ciertas presiones. Las amenazas varían un poco porque el ambiente en el que viven es diferente al de los otros vertebrados. Pesquerías, contaminación, desarrollo, pero también pérdida de hábitat, construcción de presas, manejo del agua y especies invasoras que destruyen hábitat y compiten por recursos con las especies nativas. Grupos principales amenazados, tenemos una variedad grande: quimeras, rayas, tiburones, atunes, celacantos, caballitos, etc. Hay un número también importante de extinciones históricas, 58, y extinciones recientes, también las tenemos. Los países que concentran especies más amenazadas, tenemos a México, Laos, el sureste asiático, Tailandia, también Estados Unidos, China y la India. Entonces tenemos variación en el número de especies conocidas para la ciencia, variación en el número de especies amenazadas para cada grupo dentro de vertebrados. Las amenazas son similares, pero las proporciones de especies amenazadas y extintas y la asociación con factores de riesgo varían. Y la región geográfica es similar. Si ignoramos regiones, divisiones políticas, son regiones tropicales. Pero para fines de priorización, para tomadores de decisión, es importante encapsular algunas de estas dentro de límites políticos para entonces comprometer más a una otra nación y hacer esfuerzos. Porque si no, no lo harían, ¿no? ¿De dónde obtenemos esta información? ¿Dónde podemos generar los estimados? Hace no mucho tiempo se generó un índice que se llamaba el índice del planeta viviente, o el Living Planet Index, el cual se usa para estimar tendencias poblacionales de una especie, de muchas especies a nivel mundial. Y bueno, se basa en la colecta de información de cambios demográficos en poblaciones que han sido monitoreadas a través del tiempo. No necesariamente una población, pueden ser 5 o 6 poblaciones para una especie en diferentes regiones, y así a lo largo del mundo. Entonces, este índice colecta información de más de 7.900 poblaciones que corresponden a más de 2.500 especies, y con esto se estima la variación poblacional para especies, y de ahí se sube hasta órdenes taxonómicos más elevados. Y lo tenemos hasta peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y también para vertebrados así. Entonces, lo que tenemos en la gráfica es el cambio en el tamaño de las poblaciones de las especies monitoreadas dentro de cada uno de los grupos con respecto a los años 70. Que digamos que en los 70, aunque no estaban muy bien, pero es como un valor base. Entonces, tenemos ahí lo que hemos visto reflejado en las diapositivas anteriores. Las aves y los reptiles son los que en el siglo, mediados del siglo pasado, en los últimos 50 años, no han tenido una variación considerable en promedio con respecto al
tamaño poblacional de las especies hacia los 70 en comparación con anfibios o peces. Pero se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia en los estimados de reptiles y aves? ¿Cuál es más preciso? ¿Y qué nos indican esas barritas verticales? Vamos a revisarlo bien. Revisen la diapositiva para ver si alguien puede dar una interpretación de qué grupo de vertebrado es el que fue analizado y es más preciso. ¿Alguien tiene una idea? Creo que el de aves, pero no estoy seguro. Tenemos más información ahí abajo. El índice del planeta viviente, o un valor en el índice, indicaría que no hay un cambio en general en el promedio de abundancia de una especie dentro de un grupo taxonómico, si se encuentra cerca de la línea horizontal. Pero bueno, este no es el caso para muchos grupos. Se desvía bastante. Los cuadrados es el valor del índice. Por ejemplo, ese puede ser un valor de 0.6, ese puede ser un valor de 0.18, y aquí tal vez un valor de cercano a 1, 0. Algo, 0.9, 0.95. Y las barras representan límites de confianza. Entonces, lo que nos dice aquí es que el grupo de las aves, el valor que tenemos para el promedio de abundancia de especies de aves, es muy preciso porque la variación, los límites de confianza del estimado son muy pequeños, están indicados ahí por la barrita. Pero de reptiles, aunque el valor está muy cercano a 1, podría indicar que no hay cambio en la abundancia de especies en 50 años, vemos que los límites de confianza son muy, muy grandes. Entonces, realmente eso no es un estimado robusto, porque puede ser un cambio muy positivo o muy negativo, no lo sabemos. Y esto porque no hay suficiente información para las especies de reptiles conocidas, en comparación con aves, que son el grupo de vertebrados más estudiado de todos, seguido de mamíferos. Entonces, por ahí hay un sesgo en cuanto a esfuerzo de muestreo e interés de la gente por estudiar más aves, mamíferos que reptiles. Pero bueno, también tenemos el caso de anfibios. El estimado vemos que, es muy negativo. Ya vimos en diapositivas anteriores, 80% de reducción en las poblaciones muestreadas a nivel mundial para sus especies. Pero el límite de confianza es mínimo realmente. Entonces, incluso es más preciso que el que tenemos para aves, quizás. Entonces, refleja claramente que las especies, las poblaciones de especies de anfibios a nivel mundial son los que se encuentran más afectados desde los años 70. Y bueno, ¿dónde tenemos estas especies? Ya habíamos hablado que regiones tropicales albergan mayor biodiversidad, ¿cierto? Y otras sesiones y clases lo han visto. Entonces sabemos que, bueno, para el caso de vertebrados, la diversidad es menor conforme te acercas a los polos, incrementa generalmente hacia el ecuador. Lo que tenemos aquí es mapas de riqueza en los que podemos ver la presencia de especies de vertebrados. Los colores indican el número de especies por píxel, y también tenemos a los marinos, también con número de especies por cada píxel. Aquí representadas cerca de 25,000 especies, pero únicamente se enfoca para los que tenemos información.
También están peces, pero anfibios, aves y mamíferos son los que se tienen estimados más comprensivos para vertebrados. Más recientemente, hace 3 años, se produjo el análisis global del estado de conservación para reptiles, entonces ya la información se ha venido actualizando, aunque no son todas las especies de reptiles nuevamente, pero es un número mucho mayor. Entonces, el legado de millones de años de evolución precisamente se ve plasmado en diferentes patrones de distribución en la Tierra. Si agregamos, bueno, si subdividimos a las especies por las categorías de riesgo en IUCN que hemos visto, vemos que casi una quinta parte de los vertebrados del mundo actualmente se estima que tienen una categoría de riesgo asociada con extinción, con alto riesgo de extinción. Y bueno, este estimado asume que las especies que están en la categoría, o que bueno, que no fueron asignadas a una categoría de riesgo, ni no amenazadas, sino que son consideradas como datos deficientes, se considera que son amenazadas, en la misma proporción que las especies de las que sí tenemos datos. Entonces, es como un enfoque liberal y decir, no, pues sí, pobres, no sabemos nada de ellas, entonces vamos a asumir que están en peligro. Entonces, es así, una quinta parte de los vertebrados del mundo están amenazados. Por otro lado, un enfoque más conservador diría, bueno, las DD species no están amenazadas. Entonces, si no fuera así, baja un poquito el estimado de 19 a 16%. No es tanto. Pero bueno, si se asume que todas las especies que son dato deficientes están amenazadas, entonces subiría el porcentaje arriba del 25%, hacia el 33%. Entonces, una gran proporción ahí se encuentran amenazadas, pero también es cierto que más de la mitad se encuentran como no amenazadas. Y una gran cantidad de estas viene de las aves. Esto lo podemos ver aquí dividido por los grupos taxonómicos. Tenemos anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos. En este esquema, ¿cuál sería el grupo que tiene la mayor proporción de especies amenazadas? ¿Y cuál sería el grupo que tiene el mayor número de especies dato deficientes? Y bueno, ¿a qué lo atribuye? Nuevamente. Perdón, profe, ¿podría repetir la pregunta? Es que no escuché. Sí, claro. Tenemos aquí a los diferentes representantes de vertebrata y están divididos por sus categorías de riesgo. Tenemos la proporción de las especies y entonces queremos saber qué grupo es el que tiene una mayor proporción de especies amenazadas y qué grupo es el que tiene una mayor proporción de especies datodeficientes. ¿Y por qué consideran que es así? Creo que en ambos casos son los anfibios. Quizás porque, bueno, creo que son bastante vulnerables por sus características biológicas, de que son como muy delicados. Y tal vez la deficiencia de datos porque justo al ser tan pequeños es más difícil encontrarlos. Sí, exactamente. Creo que con esa explicación nos quedamos, ¿no? Comparación con bueno, alguien puede hacer el contraste con otro grupo taxonómico. ¿Cuál es el grupo taxonómico que tiene menos especies datodeficientes? Disculpe, ¿De las aves? ¿tienen especies desconocidas? ¿Perdón?
No les terminé de escuchar la pregunta anterior. ¿La podría repetir, por favor? Sí, claro. ¿De cuál es el grupo que tiene la menor proporción de especies datodeficientes y amenazadas? ¿Y por qué? Considero que las aves, porque a pesar de que tienen un índice de hélice alto, no hay tantas con peligro crítico, porque se mantienen más alejadas de hábitats humanos. Ujú. Sí, exactamente. Y como decían, bueno, en general las aves tienen atributos, como mencionaba el compañero, biológicos, o le llamamos atributos intrínsecos, que pues pueden facilitar el evitar muchas amenazas en comparación con anfibios. También su rango de distribución es comparativamente mucho más grande que el de un anfibio promedio, de una ave promedio. También la hace tener menos riesgo de exposición, ¿no?, a alguna amenaza. Entonces, efectivamente, anfibios tienen la mayor proporción de especies amenazadas y también la mayor proporción de DD species, pero también, bueno, la más baja proporción de especies con baja preocupación, least concern species también. Eso también es para reflexión, ¿no? Bueno, sí tiene sentido datos deficientes porque decían, bueno, son muy pequeñas, es difícil de encontrarlas. Una gran proporción se encuentran amenazadas comparativamente con los otros grupos y se entiende por su biología quizás y las presiones. Pero, ¿por qué también tienen la más baja proporción de especies con baja preocupación? Eso se queda ahí para reflexión. Ya mencionamos aquí también para aves, prácticamente no hay especies datodeficientes y pues son las que tienen menos amenaza. Nuevamente regresamos a el mapa anterior de especies de vertebrados amenazados. Bueno, esto ya es de las especies de vertebrados para ambos ambientes terrestres y marinos, pero que se encuentran en categoría de riesgo. Entonces vemos que hay variación un poco y que no está distribuida la amenaza de manera aleatoria en el planeta, ¿no? De la misma manera que especies no lo están, su amenaza tampoco. Entonces vemos que hay patrones geográficos de especies amenazadas de vertebrados en el sureste asiático, principalmente se ve en la península de Malasia, en parte del sur de China, Vietnam, Camboya, Laos, pero también hacia la zona de Centroamérica tenemos algunas partes con alta concentración de vertebrados amenazados. También en la zona en ecosistemas marinos tenemos algunas regiones en el norte de Australia, en un hotspot de biodiversidad que en las islas del Caribe también lo tenemos, y sureste asiático. Entonces por ahí tenemos la distribución espacial de estas de amenaza. Ya mencionábamos el índice del planeta viviente. Esto se actualiza de vez en cuando, va a una actualización, y abajo tenemos una imagen del investigador que ideó este índice, se llama Ben Collen. Entonces, combinando los estimados de la variación poblacional de especies muestreadas dentro de cada uno de los grupos de vertebrados, encontramos que de los años 70 al 2005, esta es la tendencia en la abundancia promedio. Negativa, ¿no? Ahí va para abajo. De cerca de 8.000 poblaciones, 2.500 especies. Ahí tenemos, sí, tenemos también los límites de confianza, de qué tan precisa puede ser esta tendencia. Pero bueno, es un declive. Incluso esos límites de confianza después de los 80s no pasan el límite arriba de 1. Va en declive. En la actualización más reciente, que ya incluye
hasta el año 2016, pueden ver ahora el número de poblaciones, cómo se ha incrementado, el número de datos que han alimentado el índice desde 2006 al 2016. En 10 años ha incrementado de cerca de 8.000 poblaciones a 20.000 poblaciones. Y de 2.500 especies a casi el doble, ¿no? 4.392. Y la tendencia ha sido a declinación mucho más marcada y una tendencia global del 68%. La muestra de poblaciones de especies de vertebrados a nivel mundial ha declinado a más de la mitad desde principios de los 70. Nuevamente tenemos aquí la variación del estimado, que va desde más o menos menos 73 a menos 62. En el caso más grave, menos 73% de declinación del origen. Entonces nos da una idea de cómo a través de esta mitad de siglo que pasó, ha habido una declinación abrupta, una degradación de biodiversidad, medido en función del análisis de un solo grupo, que son los vertebrados. Pero bueno, hay más, ¿no? Tenemos plantas, tenemos invertebrados y tenemos elementos que no son cuantificados como ecosistemas. En forma similar, el Living Planet Index nos indica también cuáles son las amenazas globales a vertebrados. Porque si les pregunto cuáles son las amenazas, lo que más viene a la mente es deforestación, cacería. Tal vez alguien diga contaminación. Y hasta ahí se queda. Entonces, aquí en este trabajo se trató de tipificar mejor esas amenazas. Y fue base también para caracterizar mejor amenazas dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a través de lista roja. Entonces, se genera un esquema de clasificación de amenazas. Pero la base inicial fueron estas categorías, ¿no? Amenaza por agricultura o acuicultura, deforestación, especies invasoras, especies nativas, cacería, captura, desarrollo, minería, cambio en regímenes del fuego, cambio climático, clima severo, contaminación, perturbación humana, you name it. Entonces, de todas las especies amenazadas de vertebrados, podemos ver aquí cuál es la mayor amenaza en general. Obviamente vamos a ver que hay sesgos porque hay más especies de ciertos grupos taxonómicos, pero igual no necesariamente van a estar afectados más por una amenaza. Pero aquí resalta, por ejemplo, que agricultura y acuacultura son los principales drivers de que las especies analizadas sean catalogadas como amenazadas. En segundo lugar tenemos el ambiente terrestre, cómo es destruido por logging, por actividades de corta de árboles, de pérdida de cobertura vegetal. Seguido del desarrollo comercial y residencial, la construcción de infraestructura para viviendas, de todo sentido, no solamente en viviendas de concreto, sino simplemente la destrucción de hábitats para la construcción de viviendas con materiales directamente provenientes del entorno. Y bueno, tenemos otros más. Incluso ya tenemos unos que son emergentes, como el cambio climático y el clima severo. Pero bueno, nos falta unos factores, por ejemplo, que tienen que ver con enfermedades. Y seguramente ahora ya son más tomados en consideración. Entonces, ante estas amenazas, estos factores de riesgo, la distribución no homogénea de amenaza y de especies en el mundo, ¿qué deberíamos priorizar? ¿Cuáles especies? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque son bonitas, porque hay pocas, porque hay muchas pero no sirven. Son muchas las razones. Entonces,
Una estrategia tiene que ver con tratar de conservar lo que es más único, porque si lo perdemos, pues ya estuvo, se acabó, no hay nada más, en comparación con algo que es más común. Entonces, una estrategia es identificar especies que son evolutivamente distintas y que al mismo tiempo son amenazadas a nivel global. Para este caso serían especies que tienen pocos parientes cercanos o ninguno en el árbol de la vida, ¿no? En la filogenia en la que se encuentran. Entonces, ¿cómo se calcula este índice de distintividad evolutiva? Bueno, se ocupa la filogenia de las especies, que va a medir patrones de relación entre una y otra, y se va a combinar con un indicativo del grado de amenaza que presenta la especie en la época actual. Ahí tenemos un equidna, que es una de esas especies. Esquemáticamente, aquí tenemos un ejemplo proporcionado por un colega que se llama Jonathan Bailey. Él era el director de los programas de conservación de la Sociedad Zoológica de Londres, con proyectos en más de 49 países. Entonces, ellos proponían que, bueno, pues tenemos aquí una representación de una filogenia. Diríamos, bueno, que la especie A, bajo este esquema, tendría un valor de distintividad evolutiva alto. ¿Por qué? Porque está representando una rama completa en la historia evolutiva de un grupo. Ahí vemos que hubo una divergencia muy temprana en la historia de este taxón. Pero bueno, tenemos ahí la especie B y la especie C, que están más cercanamente relacionadas y por lo tanto no son tan prioritarias de este enfoque de conservar distintividad evolutiva, porque pueden pertenecer al mismo género o a la misma familia, pero la especie A realmente no tiene un compañero, no tiene una especie cercana, un género cercano, una familia cercana. Entonces, si la especie A, el equidna, se extingue, entonces no existirían representantes similares en el linaje entero. Y eso es lo que la hace única e irreemplazable, evolutivamente hablando. Pero bueno, podemos perder muchos ratones y si tenemos que tomar la decisión, nos iríamos bajo este enfoque de preservar la diversidad evolutiva con la especie A. En este caso, ¿qué especie ustedes, o bueno, qué grupo de especies consideran que sería más apropiado priorizar? Y un ejemplo de cuál no sería necesario priorizar bajo el esquema de especies evolutivamente distintas. Disculpe, solo de las especies que podrían estar dentro de esta imagen o en general. De esta imagen. Pues el lemur y el Tarsius. Sí, exactamente. Precisamente aquí en comparación está el grupo de los lemures, está muy lejano, divergió, se separó de la rama principal mucho más temprano en la historia evolutiva de este conjunto de organismos, ¿no? Y tal vez, por ejemplo, los macacos, pues no tal vez no sean tan importantes porque tenemos cercanamente a otro grupo que son los colobos y también, aunque supongamos ahí no tenemos otro grupo más cercano de macacos y colobos, y en términos históricos son más recientes, 25 millones de años desde que divergieron de la rama principal.
pero los lemures desde hace 63 millones de años. Entonces, desde el punto de vista de la distintividad evolutiva, lemures son más prioritarios que macacos. Pero macacos son más prioritarios que, supongamos, los gorilas en cuanto a su historia evolutiva. Qué tan antiguo es el linaje al que pertenece, porque divergió mucho más temprano, mucho más recientemente que los colobos, los macacos, y mucho, mucho más que un lemur, ¿no? Y como ven aquí, pues tal vez nosotros somos los que estamos de sobra bajo este esquema de priorización en base a la distintividad evolutiva y la antigüedad del linaje al que pertenecen los organismos. Así que sí, somos plaga. Este es un ejemplo de una especie Edge, es el oso panda. Una de sus características como una especie que la hace una especie evolutiva muy, muy, muy rara, o un linaje muy antiguo. Vemos que se alimenta exclusivamente de bambú, aunque son muchas especies, pero es únicamente bambú. Hay muchas medidas para protegerlo, sin embargo, la amenaza que tiene es que el hábitat que permanece, que existe, se encuentra fragmentado. Entonces, afecta su capacidad de migración o de desplazamiento de un fragmento a otro en busca de alimento. Son solitarios y, bueno, territoriales para hacerlo más complicado. Entonces, es muy difícil que también se lleve a cabo, bueno, que encuentren a una hembra en temporada de apareamiento. No muy recientemente, pero bueno, hace 2015 se tenía este estimado de 1.864 individuos adultos. Esta especie es parte del único linaje en el orden carnívoro de mamíferos que ha perdido su dieta como tal, su dieta original. Y bueno, son el único miembro viviente del género, que es, bueno, también el único género viviente de su familia, Ailuripodinae. Entonces, por eso es que es una especie que también es comparativamente más importante desde el punto de vista evolutivo que otras especies de osos, como el oso pardo, el oso negro, el oso de anteojos y demás, ¿no? Entonces, soy un ejemplo de cómo podemos identificar estas especies. ¿Cómo aplicamos el índice? Este investigador, John, generó lo que sería el Edge Index a través de valores. Entonces, aquí lo que vemos en la barrita, en verde, es el valor que tiene el oso panda, medido en millones de años. Entonces, esta distintividad evolutiva se mide así, y bueno, representa esa historia evolutiva de la especie. 38.24. Y la línea que tenemos vertical negra nos va a indicar el promedio de distintividad evolutiva de todas las especies que se encuentran dentro de este grupo taxonómico de mamíferos. Y esto nos va a dar una idea entonces de qué tan antiguo, qué tan evolutivamente distinta es esta especie en comparación con la media del grupo taxonómico de que se trata. Entonces vemos que el panda tiene una distintividad evolutiva bastante grande en comparación con la media de todos los mamíferos analizados. Pero podría ser mucho mayor, ¿no? Que hay veces que así lo son. Esa es una parte del índice. La otra parte es, el índice se llama GE, que significa Globally o Global Endangerment, que se basa en su categoría de riesgo como analizada en la lista roja. Y esto va a describir, pues bueno, qué tan cercana la especie está de la extinción. Ya conocemos las categorías y los criterios para asignar especies ahí. Entonces, la combinación de ambos valores, del GE y el ED, pues nos dan el Edge. Entonces, la combinación de este score se usa para la priorización de especies que necesitan conservación.
Obviamente hay otras que lo necesitan. Pero bueno, aquí el justificante primordial es que tienen relevancia por su antiguo linaje y que además están amenazados, combinando los dos scores. Entonces, nuevamente aquí para el panda tenemos su Edge Score, que es de 5.06. Comparado con la media, está mucho más por allá de la mitad de todos los valores. Entonces, realmente es una especie altamente prioritaria, no solamente por su categoría de riesgo, que se encuentra amenazada, vulnerable. Recientemente cambió de vulnerable de amenazada, de endanger a vulnerable, pero aún así está amenazada. Y bueno, su linaje es muy antiguo y esto la posiciona como una especie ideal para conservación, no solamente desde el punto de vista ecológico contemporáneo, sino también por su historia evolutiva, la historia evolutiva que guarda su linaje. Y bueno, aquí tenemos una representación con esta nube de palabras, una representación de los factores de riesgo para la especie. Entonces, entre el color se haga más oscuro, excluyendo el color gris, tenemos que la amenaza es más severa. ¿Ok? Y entre la letra, el tamaño de la letra es mayor, refleja cuán más importante es la amenaza a lo largo del rango de distribución de la especie. Entonces podemos ver que una de las mayores amenazas ahí para el panda en cuestión del área afectada es el cambio en su hábitat, temperaturas extremas, clima extremo y especies invasoras. Pero para el cambio de hábitat y temperaturas extremas, la severidad se desconoce. Pero para clima extremo, como por ejemplo inundaciones, es que tenemos un trabajo por ahí ya publicado, se sabe que es severo, moderadamente severo. Entonces, es una radiografía del estado actual para la especie que nos indica cuáles son las amenazas principales. En este caso, la especie también es importante desde el punto de vista evolutivo. Hay una gran variedad de especies que se encuentran en esas circunstancias y que son evolutivamente distintas y globalmente amenazadas. No solamente en el ámbito terrestre, ¿no? En este caso les presento una especie que es el delfín de río del río Yangtze o Baiji, que es Lipotis vexillifer. Este es un individuo que se llamaba Chi-Chi, que estaba en un delfinario, irónicamente, en la provincia, bueno, ahí en Wuhan, en China, donde salió el virus. Lo tuvieron ahí por un largo tiempo, de los años 80 hacia 2002. Y bueno, un colaborador se llama Samuel, o Sam Turby, igual de la Sociedad Zoológica de Londres, realizó un estudio de campo a lo largo del área de distribución conocida para la especie, que es pues, en el río Yangtze, partiendo de Shanghai, que se ve aquí al este, y pues fue visitando varios puntos para ir muestrando si había presencia o ausencia de la especie. Por 2 meses, en el 2006, se cubrió la distribución histórica completa de la especie. Y bueno, a través de observaciones y métodos de muestreo y también entrevista con personas a lo largo del transecto. Y bueno, no encontraron nada positivo. No se encontró presencia de la especie, por lo tanto, considera que se encuentra extinta, que es que podría ser la primera extinción contemporánea de un cetáceo. ¿Cómo saberlo realmente? Bueno, tal vez habría que hacer más investigación, tal vez sea suficiente, y vamos a pensar en reflexiones anteriores sobre cuánto tiempo debe pasar para considerar una especie como extinta. 10 años, 5 años, 50 años.
Eh, ahí es lo que uno podría considerar. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo, bueno, cuáles fueron los métodos que él ocupó para hacer este estudio y cómo llegó a la conclusión de que realmente está extinta la especie. Es una especie Edge también. Ese es el artículo publicado en la revista Marine Biology. El primer autor es Sam, compañero que les comento, y colaboradores en China y otros colaboradores también de Inglaterra, en el que, bueno, suponen esto, ¿no? First human caused extinction of a cetacean species. ¿Qué será? ¿Será cierto o será falso? Entonces, con esto voy a mover la fecha para la siguiente semana. Les dejo el link aquí, igual lo voy a pasar en la ventana de chat para que puedan descargar el artículo First Human Caused Extinction of a Cetacean Species. Está gratuitamente ahí en el sitio. Y elaborar su reporte en base a estas 4 preguntas. En base al fin del estudio, voy a considerar por qué o no es apropiada el área de muestreo y resolver la pregunta de investigación que plantea Sam y su equipo. Considerar si la escala la escala temporal en la que se realizó el estudio es conveniente. Ya ven que estábamos hablando de cuántos años es necesario para que una especie se considere extinta. Aquí, reflexionando de lo que menciona el artículo y su discusión, da tu propia opinión. Si consideras que la escala en la que se realizó el estudio es adecuada o no, y por qué. Y sobre sus métodos, describe únicamente el elemento que te parece a ti más interesante o más importante en función de lo que persigue el trabajo, y bueno, expresa por qué crees que es así, por qué crees que es interesante o valioso. Tal vez tú tengas más intereses en análisis estadísticos, en modelos, en trabajo de campo, entonces ahí puedes dar tu interpretación de ese trabajo, que es lo que te llamó más la atención. O tal vez nada que tenga que ver con el trabajo de campo y análisis, sino tal vez la discusión. Si quieres también podrías hacer esto. Y bueno, finalmente, ¿cómo cambió o no tu perspectiva del resultado que esperarías antes de leer el trabajo? Aquí nos están proponiendo que podría haber sido o podría estar ocurriendo una extinción del primer cetáceo causado por actividades humanas. Si consideras que es así, después de leer el artículo se mantuvo esa ideología, o si es lo contrario, cambió, entonces es lo que esperaría que puedas resolver en base a este artículo. Entonces, si me dan un momento, copio el link en el grupo para que puedan acceder al mismo y paso a otro punto. Ahí está. Un momento. Entonces, sí, bueno, también si tienen interés en este tipo en cómo se aplica información taxonómica y de filogenia para la identificación de estas especies y los detalles de estas especies, pueden acceder directamente a un sitio que ahora les voy a presentar. Que aunque este proyecto inició ya hace más de 10 años casi, y se comenzó con el grupo que era más conocido, que era mamíferos. Después se siguió con aves, después anfibios, y ahora ya tenemos más grupos determinados como, bueno, evaluados bajo el criterio de Edge. Pueden ver aquí el sitio. Entonces, si buscan edgeofexistence.org, pueden encontrarlo. Vamos a ver aquí aspectos como las especies, que creo que es lo más excitante por aquí. Tenemos aquí el mapa mundial. Ok,
Y bueno, pueden ver algunos sitios, pueden hacer zoom, jugar un poco ahí y ver en qué regiones del mundo tenemos especies Edge. ¿Ven? Es espacialmente muy explícito. No solamente pueden ver por país, bueno, qué especies están, sino también el rank que tienen, la categoría de riesgo que tienen, el nombre común que tienen, y pueden incluso descargar las especies en un formato que pueden leer cualquier cosa, ¿no? Bueno, no en la libreta, pero en la compu. Ahí las tienen. Todas para un país. Les mencionaba en un principio, ¿no? Que es importante a veces delimitar rangos por límites geopolíticos para atraer la atención de tomadores de decisión regionales. Entonces, ahí los tenemos. Y también no crean que no hay en México, sí tenemos. Incluso muy cerca de aquí. Vamos a ver si aparece. Aquí está. Chiropterotritón magnipes. Y el Chiropterotritón terrestres. Están muy cerca. Si tienen interés, igual pueden entrar. Y identificar dónde se encuentra su distribución. Y bueno, varios aspectos más. Sus amenazas, su score, etc. Esto es en cuanto al mapa global, pero también Edge, antes, ya tienen se ha consolidado más para obtener financiamiento en una asociación que se llama On the Edge of Conservation. Entonces, tienen especies focales, es decir, en las cuales para diferentes grupos taxonómicos, anfibios, vertebrados y también corales. Y bueno, de estas especies, ¿cuáles requieren mayor financiamiento? ¿En cuáles están priorizando el apoyo financiero? Algo importante también que puedes encontrar aquí como apoyo a la toma de decisión en inversión es que también te dicen el estado de atención de conservación que hay para la especie. Por ejemplo, aquí para algunas especies de mamíferos, la atención para conservación es muy baja. Para los equidnas es muy baja, baja para otro. Aquí para el baiji, baja. Aquí para un pequeño roedor, aquí un solenodón, también otro tipo de roedor, muy bajo, otros tiene alto, y varía. Esto puede ser también un buen indicador para benefactores, para hacer apoyo, para invertir en programas de conservación. Y este programa de Edge también tiene otra cosa que se llama Edge Fellows. Entonces, los Edge Fellows básicamente es un grupo son personas que son nativos de los países donde las especies Edge se encuentran. Entonces, se les otorga un apoyo financiero y de entrenamiento para poder llevar a cabo acciones de monitoreo in situ para el rescate de la especie Edge, o para acciones que conllevan la sobrevivencia, garantizar la sobrevivencia de la especie Edge en el largo plazo. Entonces, esto, el apoyo que se otorga es por 2 años. Y bueno, se les denomina Edge Fellows. Aquí pueden ver, realmente se encuentran distribuidos en todo el mundo. Pueden ustedes acceder y ver exactamente quiénes son, qué están haciendo. Miren, aquí tenemos gente de México que está trabajando con especies conocidas. Pueden entrar y ver todo de lo que están haciendo, porque cuando entras a todo esto, pues te piden que digas hasta todo, ¿no? Y bueno, conlleva el programa un periodo de entrenamiento en Londres, en la Sociedad Zoológica, con las metodologías que te hacen falta, para que los puedas implementar en campos, con el equipamiento que te hace falta. Y después de que haces el trabajo, 2 años después, regresas para presentar resultados. También puedes ser beneficiario de un financiamiento para escalar tu intervención para esa especie Edge. Entonces, pueden revisar esto con detalle.
aquí están los entrenamientos que se han realizado desde principios de 2010 en diferentes regiones del mundo para los becarios, los Edge Fellows, y cómo convertirte en un Edge Fellow también. Todavía está actualizándose esto. Entonces, mandas tu aplicación, indicas para qué especie tienes interés de hacer un proyecto de investigación y entonces es evaluada por, pues, expertos de la sociedad zoológica o expertos invitados que tienen conocimiento también de la especie, y se hace la evaluación y bueno, si eres beneficiado, pues ya, te ayudan, te apoyan en el trabajo y te entrenas allá con ellos, regresas y todo. Es un muy buen programa. Y bueno, como ven en México, ya ha habido bastantes galardonados o beneficiarios del programa de Edge, ¿no? Ahí pueden con detalle ver quiénes son, qué hacen, dónde están afiliados, por cuánto tiempo lo han hecho, si ya lo terminaron, si continúan su trabajo, etcétera. Entonces, igual, nosotros, bueno, algunos recibimos las aplicaciones y hacemos la toma de decisión sobre el otorgamiento de esto. Entonces, si tienen interés en alguna especie Edge que se encuentra en México, creo que valdría la pena echarle un ojo a lo que ya se ha hecho, lo que hacen los becarios. Si no es la misma especie de rana, en México pues busca qué está haciendo para otras ranas de otras partes del mundo y entonces ves qué tipo de actividades realizan y qué podrías tú proponer. Entonces, esto es lo que quería mostrarles, cómo se ocupa la información de historia evolutiva para también identificar prioridades de conservación y cómo realísticamente se ha aplicado para la inversión de recursos económicos, ¿no? Para salvaguardar biodiversidad. Entonces, el resto de la sesión pueden ustedes ocuparlo para explorar el sitio web, vean especies que son de su propio interés y conozcan qué es lo que se está haciendo para esas especies, para que en un futuro, si tienen interés, pues puedan ustedes tener mejores bases para plantear su propio problema de investigación para mitigar impactos para esta o su hábitat. ¿Ok? Entonces, nuevamente copio el link para que entren. Está muy guapo. Y bueno, espero que sea de utilidad. ¿Va? Entonces, si tienen algún comentario, adelante, pueden hacerlo ahora. Y si no, pues nos vemos para la siguiente sesión. Yo tengo una duda. Sí. Adelante. Bueno, mi duda es sobre cuando nos presentó el ejemplo del panda. Es que no me quedó muy claro cómo se leía la gráfica, que era como una barrita. Sí. La barra indica el valor promedio que tienen todas las especies analizadas para mamíferos. Entonces, digamos que el índice de distintividad evolutiva y amenaza global de la media de los mamíferos está muy por abajo del valor que tiene el oso panda. Eso es lo que nos indica la barra. Por ejemplo, nuevamente. Aquí está. Entonces vamos a tener especies que van a tener un score edge que va a estar por debajo de la media, tal vez por aquí, o por aquí, o por aquí. No por eso la hace menos importante, porque sigue siendo una especie de un linaje antiguo y que se encuentra amenazada. Sin embargo, en comparación con todas las especies de mamíferos analizados, pues se encuentra por debajo de la media que tendría un mamífero de los que fueron estudiados. Pero en el caso del panda, su distintividad evolutiva y amenaza lo hacen que se sitúe muy por arriba de la media de todas las especies de mamíferos analizados.
Eso es lo que nos indica. ¿Está Ah, bien? ok. Sí, en general es que tanta atención recibe, ¿no? No, no es que tanta atención recibe, es que tan evolutivamente distinto y globalmente amenazada la especie es en comparación con todas las demás del grupo de mamíferos. Es un poco figurativo de, bueno, la media de todos está aquí. En cuanto a qué tan raro y amenazado es, la media está por aquí, pero en comparación con esa media, el panda se dispara hasta. Es decir, en comparación con todos los demás mamíferos analizados, en comparación con la media de ellos, su valor es muy alto. Puede haber otros que estén alrededor de la media, y esta barrita naranja que llega hasta acá puede que nada más llegue justo o empate con un valor por aquí. Igual lo pueden ver en la página de Edge para una especie, pueden ver cómo va a ir variando la barra naranja para el panda con otras especies con respecto de la media para mamíferos. Y esto va a ser diferente para reptiles, aves, corales, etc. Entonces, si no tienen otros comentarios, igual espero entonces que hagan la lectura de ese reporte de Sam en la revista de Royal Society. Y bueno, tomen su tiempo para explorar el sitio web y identificar especies que sean de su interés. Vean qué tan antiguas son evolutivamente hablando y qué tantas amenazas tienen. Y echen un ojo también a México para ver qué especies Edge tenemos, cuáles ya se encuentran con atención, cuáles aún no. Y bueno, puede ser una alternativa. Ok, gracias por el comentario en el chat. Entonces, bueno, espero que haya sido útil esta charla de hoy, esta sesión. Por ahí les digo nuevamente, revisen el sitio web. Y bueno, ya nos veríamos la próxima semana. Sí, profe, una pequeña Muchas duda. gracias.